Esta es Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos con ustedes, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Paul Roca Gastelo, especialista en conflictos, consultor y además docente del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, doctor Roca? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos, y un gusto estar contigo, también Fernando, y dispuestos pues a poder conversar sobre el tema de la conflictividad en el país. Sí, estamos muy preocupados porque además del tema agrario, ¿no?, que ha estado o que ha mantenido en vilo el país en estos últimas 2 semanas, tenemos también conflictos a nivel minero. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la prevención de conflictos, que ha sido siempre un pasivo, no solamente en este, sino también en anteriores gobiernos? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no hay una adecuada prevención de estos conflictos y se actúa cuando estos ya estallan, como se dice literalmente? Sí, definitivamente aquí hay un tema que estamos ante la presencia de varios conflictos que están en estado de latencia. Es decir, conflictos que han estado, digamos, en un estado de invernación, ¿no? Porque hemos tenido los temas de la pandemia, los temas de la cuarentena, pero no han desaparecido por este tema, solamente estuvieron en estado ahí, como decíamos, de latencia, y se han activado ahora último como consecuencia pues de la percepción también de los propios grupos sociales que incentivan estos conflictos, de que a través de la protesta, a través de medidas de violencia, pueden captar la atención y poder ser un camino mucho más corto para la resolución de los conflictos. En el tema, esto se da a nivel de todas las tipologías, tanto mineros, tanto laborales, y en general, por lo que hemos estado viendo también en la exportación. Sí, retomando lo que le preguntó Carlos Villarreal, teníamos la mirada concentrada en los conflictos en minería y en petróleo. Ha habido también en otros sectores, el puerto de Pisco, etcétera. Pero ustedes mismos, como profesionales dedicados a la solución de conflictos, ¿tenían en su radar que un conflicto de este tipo podría estar germinando en los sectores más modernos de nuestra agricultura? De hecho, la información de que en algunos empresarios y algunos trabajadores del tema de los agroexportadores no se estaban cumpliendo con las condiciones laborales debidas, era un elemento que se conocía. Entonces ahí se ha dejado avanzar y como consecuencia de eso pues nos hemos visto ya con una situación de desborde, pero repito, esto ha estado ya permanentemente ahí, condiciones laborales que no se daban, tema de transporte, recojo, el tema pero también ahí tenemos que diferenciar las empresas que son formales, las empresas que pueden estar cumpliendo con todos los aspectos de rigor legislativo, pero otras que no. Entonces, este caldo de cultivo se ha dado de manera permanente y lamentablemente después ya ha sido desbordado y como las consecuencias que hemos visto, ¿no? Lo que sí no se puede permitir, Carlos y Fernando, es que el derecho a la protesta, el derecho a reclamar los derechos que puedan tener los trabajadores en general y en cualquier tipo de conflicto puedan afectar el orden público a la magnitud de lo que hemos estado viendo, que es quema de ambulancias, en el tema de afectación y agresión a los transportistas de carga, a los buses, transportistas de carga que también han tenido, que poseen y llevan carga que ha servido para que algunos productores puedan sacar y reactivar su economía. Entonces, las consecuencias han sido muy terribles y no se puede sacrificar desde ningún punto de vista el orden público, ni la seguridad, ni el respeto a la transitabilidad de los demás por reclamos que pueden ser válidos o legítimos, pero que de la forma como son expresados llevan al desorden público, ¿no? ¿Cuántos conflictos sociales hay actualmente en el país, doctor Roca? ¿Y cuántos de estos están activos y cuántos están, diremos, ahí, ¿no? Latentes? Sí, de hecho estas cifras pueden variar, pero podemos estar entre unos 170 a 190 conflictos, de los cuales generalmente hay un tercio de esos conflictos que pueden estar en estado latente, ¿no?
Pero repetimos, o sea, las causas existen, las causas son repetitivas, ¿no? Tenemos expectativas que no han sido atendidas, afectación a derechos, la propia percepción de los derechos, demandas insatisfechas, disputa de los recursos naturales, incumplimiento de compromisos. Hay una serie de elementos que contribuyen a la generación de estos conflictos y por eso es que debemos estar muy atentos a ello. ¿Y cómo calificaría el nivel de reacción que han tenido los gobiernos en estos últimos años para atender estos conflictos? ¿Si han tenido la capacidad de establecer de manera adecuada los canales de comunicación o de diálogo justamente para superar los mismos? Sí, en buena cuenta, muchos de los conflictos, si analizamos las causas y analizamos las motivaciones y los actores, pudieron haberse ser resueltos a nivel simplemente de las empresas, de los principales, de manera bilateral. Y también ahí implica que hay una baja capacidad de resolución de conflictos o de manejo de las negociaciones cuando se suscitan situaciones en que pueden haber una disputa o un conflicto de intereses. Muchas veces, y esto es como muy importante, vamos a un proceso de negociación o vamos a una situación de conflicto cuando ésta se pudo haber sido atendida con previsión, y era lo que ustedes apuntaban. Es mucho más importante estar atento a los susurros que tener que escuchar los gritos, y es mucho menos inversión de tiempo poder trabajar en la prevención. Pero la prevención, como repetimos, implica todo un tema, una dinámica muy importante que empieza con todos los actores que están inmersos en esta situación de conflictividad, ¿no? Hay empresas que manejan su conflictividad. Sí. Yo recuerdo que hay un informe de la Defensoría del Pueblo del mes de julio previniendo de las particularidades de los conflictos en tiempo de pandemia y destacando un punto, que es la falta de organización de los trabajadores, que en consecuencia no tienen un liderazgo capaz de negociar. Y enfatizaba la escasa sindicalización como un derecho que debe ser reconocido y como una experiencia positiva. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sobre la falta de líderes durante estos días en que hemos observado en el conflicto en Ica y en La Libertad. Fernando, lo que dices es algo muy importante, porque no todas las organizaciones están organizadas y tienen unos frentes con los cuales puedan identificar a sus líderes y generar un proceso de negociación basado en, evidentemente, los intereses de sus bases o de quienes representan. Aquí, en el caso particular de la reportación, el tema es que existe una atomización de la fuerza laboral, que puede estar concentrada en grandes elementos, pero que el hecho de que sean contratados por temporada, el hecho que puedan por su propia actividad pasar de una empresa a otra, dificulta el tema de la organización. Entonces, esto es una gran realidad que has mencionado, Fernando, y que definitivamente tiene que haber una promoción a actividades de organización sindical que permitan poder avanzar en los trabajos que se está viendo ahorita, que está realizándose desde el Congreso y del Ejecutivo. Muchas gracias, doctor Roca, por el tiempo y por sus explicaciones sobre un tema sobre el cual queda claro, por lo que nos dice, que hay que prevenir para que las cosas no se envenenen y sea mucho más difícil resolverlas una vez que estalle el conflicto. Que tenga usted una feliz Navidad, doctor Roca. Gracias por el tiempo ofrecido a los televidentes y oyentes de RPP. Carlos, nos vamos a la pausa. Así es, una pausa, 9:15 de la mañana, y continuamos con ampliación de noticias.